representantes de los partidos políticos, Secretaría Técnica, a los medios de comunicación y a quienes siguen la transmisión de esta sesión por internet, siendo las 10:10 del día lunes 16 de febrero de 2026, se da inicio a la sesión extraordinaria urgente de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a la que he convocado en mi calidad de presidenta con la atribución que me confiere el artículo 6, numeral 1, fracciones 1, 2, 6 y 7 del reglamento de comisiones del Consejo Estatal de este instituto. Por lo que solicito a la licenciada Yarelitzel Ovalle, secretaria técnica de esta comisión, nos dé a conocer el orden del día preparado para esta sesión. Con gusto, consejera presidenta. Buenos días, consejeras y consejero electoral, consejeras representantes de los partidos políticos, a los medios de comunicación y a quienes siguen la transmisión de esta sesión por las plataformas digitales. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente: 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum. 3. Presentación y aprobación en su caso del orden del día. 4. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de enero de 2026. 5. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que a propuesta de la Secretaría Ejecutiva evite la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se declara improcedente la solicitud de medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador PES/002/2026. 6. Clausura. Gracias, secretaria técnica. Por favor, sírvase a pasar lista de asistencia y declarar en su caso la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión. Señoras y señores integrantes de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas, procederé a pasar lista de asistencia. Por favor, contesten en clara y alta voz cuando mencione su nombre. Consejerías electorales, maestra Ruth Lisset Toledo Peral. Presente. Licenciado Vladimir Hernández Venegas. Licenciado Vladimir Hernández Venegas, lo hemos conectado. Consejera presidenta, doy cuenta que visualizo en conexión a licenciado Vladimir Hernández Venegas. Ahí está. Licenciado Vladimir Hernández Venegas. Lista de asistencia. Micrófono. No, ha de tener problemas con su micrófono. Licenciada Montserrat Martínez Beauregard. Presente. La de la voz, Yarelitzel Ovalle Morales, secretaria técnica, presente. Representaciones de los partidos políticos. Por el Partido de Acción Nacional, licenciado Esby Cabrera Reyes. Buen día, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Chableal Alcocer. Licenciado José Chableal Alcocer, lo hemos conectado, ¿podría activar su micrófono? Presidenta, doy cuenta que se visualiza conectado el licenciado José Chableal Alcocer, pero parece que está teniendo problemas técnicos. Por el Partido del Trabajo, licenciado Omar Osorio García. Creo que se acaba de conectar, a ver si puedes repetir su nombre nada más. Licenciado Omar Osorio García, ¿podría activar su micrófono, por favor? Consejera presidenta, doy cuenta que se visualiza integrado a esta sala de sesiones virtual el licenciado Omar Osorio García por el Partido del Trabajo. Buenos días, consejero Vladimir, ¿nos escucha? Ahora sí, buenos días. Es que no los escuchaba, perdón. Le escuchamos muy bajito. A ver ahí. Ajá, ya acercándose ya. Correcto. Muchas gracias, consejero. Gracias. Buen día. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Silvia Estefanía Bonifacio Rivero. Buenos días, presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado José Eduardo Frías Sosa. Buenos días, presente. Por el Partido Morena, licenciado Cristian Gómez Cano. Presente, buenos días. Por el Partido de la Revolución Democrática Tabasco, licenciado José Manuel Rodríguez Natarén. Buenos días, presente.
Consejera Presidenta, para efectos de esta sesión de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas, contamos con la asistencia de 3 consejerías electorales y 7 consejerías representantes de los partidos políticos y la de la Voz, resultando 11 integrantes de la comisión, por lo que en términos de los artículos 113 párrafos primero y 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en correlación con los artículos 9, numeral 1, fracciones primera y sexta, 23, numeral 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal, declara la existencia de quórum legal para su celebración. Gracias, secretaria. En atención a que existe quórum legal, con fundamento en el artículo 23, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal, siendo las 10:15, declaro legal y formalmente instalada la presente sesión. Señora secretaria, por favor, de a conocer el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del orden del día. Gracias, secretaria. Por favor, someta a votación la aprobación del orden del día antes referido. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejero electoral, se somete a votación la aprobación del orden del día preparado para esta sesión. Sírvase a manifestar el sentido de su voto cuando mencione su nombre. Maestra Ruth Lisset Toledo Peral. Licenciado Vladimir Hernández Venegas. A favor. Licenciada Monserrat Martínez Beauregard. A favor. Consejera presidenta, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria de 20 de enero de 2026. Gracias, secretaria. Para continuar con el desahogo de este punto del orden del día y con fundamento en los artículos 6, fracción 5 y 24, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal, le solicito someta a votación la dispensa de la lectura del proyecto de acta motivo de este punto del orden del día, así como los demás documentos que fueron previamente circulados. Consejeras y consejero electoral, integrantes de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas, se somete a votación la dispensa de la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria de 20 de enero de 2026, que previamente les fue circulado con la convocatoria, así como el proyecto de acuerdo de medidas cautelares. Sírvanse a manifestar el sentido de su voto cuando mencione su nombre. Maestra Ruth Lisset Toledo Peral. A favor. Licenciado Vladimir Hernández Venegas. A favor. Licenciada Monserrat Martínez Beauregard. A favor. Consejera Presidenta, la dispensa de la lectura del proyecto de acta, así como de los demás documentos que les fueron previamente circulados, ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. Dado que ha sido dispensada la lectura del proyecto de acta a motivo de este punto del orden del día, ¿alguien desea manifestar algo en relación con su contenido para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el término de 10 minutos? ¿Alguien desea inscribirse? El acta. Muy bien, si no hay participaciones, también dejo constancia que de manera virtual tampoco se están viendo participaciones, por lo que continuando con el desarrollo de la presente sesión, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de Sesiones, solicito a la Secretaría Técnica someta a votación el contenido del proyecto de acta motivo de este punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejero electoral, se somete a votación el contenido del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de enero de 2026. Sírvanse a manifestar el sentido de su voto cuando mencione su nombre. Maestra Ruth Lisset Toledo Peral. A favor. Licenciado Vladimir Hernández Venegas. A favor. Licenciada Monserrat Martínez Beauregard. A favor. Consejera presidenta, el contenido del proyecto de acta sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad. Se hace constar que se tienen debidamente notificados a las y los consejeros representantes de los partidos políticos aquí presentes de la aprobación del acta motivo de este punto del orden del día para los efectos de los artículos 8, 9 y 31 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Muchas gracias, secretaria. Por favor, de a conocer el siguiente punto del orden del día. Consejera presidenta, el quinto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo que a propuesta de la Secretaría Ejecutiva emite la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se declara improcedente la solicitud de medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador PES/002/2026. Gracias, señora secretaria. Para el desahogo de este punto del orden del día, y dado que ha sido dispensada la lectura del documento antes referido, consulto si alguien desea manifestar algo en relación con su contenido para que lo anote y pueda abrirse la primera ronda de oradores por el término de 10 minutos. Pide la palabra el representante del PRD Tabasco. Nada más. Adelante, representante. Sí, gracias. Es para fijar la postura y la posición del Partido de la Revolución Democrática Tabasco en relación a las medidas cautelares. Creo que indudablemente ya sabemos cómo operan este tipo de cosas a nivel estatal, ya el gobierno estatal, los funcionarios públicos, porque hay que hablar que son funcionarios públicos a los que hemos venido denunciando
no por actos anticipados de campaña, sino por cometer irregularidades que consideramos que son contrarias a derecho. Indudablemente ya van varios temas que nos pasa de la misma situación. Creo que ya también, hay que decirlo así, el gobierno estatal ya nos agarró, se puede decir, la sombra, cometen la irregularidad. Ahora sí que, como se dice en el ardor, tiran la piedra y esconden la mano. Yo creo que no nos podemos convertir en un estado sin ley. Independientemente, ya al día de hoy se los aviso, ya Fabiola Peralta bajó el espectacular, por eso no dictan medida cautelar. Sin embargo, no lo mencionan en el expediente, pero ya hicimos la verificación del espectacular y ya lo bajaron, que es el actuar que ha venido teniendo este gobierno y Morena en particular, de que cometen una irregularidad y posteriormente esconden la mano, como ha pasado con el tema del gobernador del estado, con los informes de gobierno, lo modifican la Constitución y posteriormente lo quitan. De igual forma, ahorita denunciamos el espectacular por violación al artículo 134 constitucional y por duplicidad de funciones, toda vez que la doctora Fabiola Peralta, si bien es cierto, es doctora y podría ejercer en algún momento el tema de lo que estudió. También es cierto que ella es subsecretaria de Salud del gobierno del estado de Tabasco y por lo tanto no puede tener espectaculares ni en el municipio de Jalpa de Méndez ni en ningún municipio del estado de Tabasco, toda vez que es una funcionaria. Yo sí le diría, y quiero ser muy claro a los funcionarios de Morena, porque no es el único irregularidad. Ellos no han entendido, y lo digo sin afán de entrar en controversias, pero yo creo que no les están diciendo cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral y no le queremos meter ruido al proceso electoral porque en el próximo proceso electoral el PRD va a ganar y todos lo saben. Ya está muy desgastado el gobierno del estado y el Partido de la Revolución Democrática va a recuperar varios municipios y muchos diputados. Entonces no le queremos meter ruido al proceso electoral, pero más sin embargo los funcionarios de Morena no han entendido. Son funcionarios del gobierno del estado, no son candidatos, no son actores políticos que pueden participar en la vida pública del estado de Tabasco. Si bien tienen salvaguardado su derecho de poderlo hacer, no pueden utilizar el cargo que ostentan para hacer candidaturas. Por ejemplo, el tema de Fabiola Peralta, publica un espectacular supuestamente de un hospital que han de tener en funciones de doctora, pero ella es subsecretaria de salud, o sea, el cargo público de Fabiola Peralta es de primer nivel, por lo tanto su cargo público es todo el día, ahí no hay un horario laboral. Entonces, sin embargo, y más aún que pues publica su fotografía y su nombre por todo el municipio de Jalpa de Méndez, cuando es sabido que pues es apoyada por la dirigencia estatal de Morena para ser la candidata a presidenta y por todos. Hay varios que se están peleando, está la diputada también que se está peleando ahí el lugar. Entonces sí es evidente que sí tienen una intención de participar en el proceso electoral y es evidente que se están promocionando su nombre y su imagen ante la ciudadanía. Pero repito, el tema es que tienen que entender que son funcionarios del gobierno estatal, ya no son actores políticos. He escuchado, indudablemente más adelante presentaremos otras quejas porque hemos visto que no han entendido, y lo repito para que lo entiendan, que son funcionarios, se dedican a hablar y denostar hasta en contra de los partidos políticos. Cuando son funcionarios utilizan su cargo para denostar partidos políticos. Allá vimos, y lo quiero mencionar una vez para que sepa que por ahí le va a ir la queja a Pablo Mora, hablando en las audiencias supuestamente ciudadanas públicas del gobernador del estado, hablando en contra del PRD, hablando en contra de partidos políticos. Las audiencias públicas del gobernador del estado no son para eso. Se supone que son para agilizar trámites, para que la ciudadanía esté supuestamente en contacto con el gobernador, como lo han pregonado supuestamente su gobierno de territorio. Entonces, ¿por qué utilizan esos eventos de gobierno para denostar en contra de los partidos políticos? Entonces, eso es una irregularidad que también en su momento se va a impugnar. Y espero que para esa fecha sí se dicten las medidas cautelares correspondientes. No podemos seguir teniendo miedo tenemos que dictar medidas cautelares cuando sean conforme a derecho. Esta medida cautelar es totalmente procedente, es un espectacular que contiene la imagen y el nombre de la subsecretaria de salud, más sin embargo, dictan las medidas cautelares en contra, violentando todo el artículo 134 constitucional y sus leyes reglamentarias que establecen
cuál es la promoción personalizada y qué es lo que tienen que hacer los servidores públicos para ceñirse en el ejercicio del cargo. Sin embargo, como les digo, ya aprendieron, cada vez que denunciamos, pum, van y lo bajan, van y lo quitan, van y lo modifican. Pero pues por lo menos estamos haciendo que se respete la ley. Quizás no lo vamos a ganar en papel, pero lo estamos ganando ante la ciudadanía, de que les estamos obligando a rectificar los actos por su propia mano, porque todavía es que aquí no se dicta ninguna medida cautelar. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. Pregunto si en segunda ronda alguien desea manifestar algo. Pide la palabra el señor representante de Morena y el PRD Tabasco. Adelante, señor representante de Morena. Sí, muy buenos días, compañeras consejeras de esta comisión, a nuestros compañeros representantes de los partidos políticos, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, esta sesión. Yo creo que debemos seguirnos al tema específico. Aquí estamos hablando de unas medidas cautelares que solicitó la representación del PRD Tabasco por una impugnación que interpuso sobre la publicidad que la compañera Fabiola Peralta tiene en el municipio de Jalpa de Méndez. En ningún momento el espectacular y el contenido del espectacular trae señalamientos hacia un proceso electoral, palabras claves, votación, aspiración, en ningún momento, ni trae tampoco logotipos del gobierno del Estado para decir que está violentando el 134 constitucional. Está promocionando su consultorio en su profesión, ¿sí? No está violentando la ley. Es más, a ustedes aquí, y la verdad que compartimos totalmente el acuerdo, establecido en el artículo 6º constitucional, donde tiene la libertad de expresión de manifestar en tema comercial de su trabajo, de su profesión, y no quiere decir que porque está en el gobierno del Estado ella no puede también prestar servicios en su consultorio, ¿sí? Estamos hablando exclusivamente de ese espectacular que en ningún momento ni colores guinda, ni manifestaciones en procesos electorales, ni logotipos del gobierno del Estado, en ningún momento. Y ese espectacular no es de ahorita, ese espectacular no lo puso al iniciar su función como funcionaria pública del sector salud, ya lo ha venido teniendo desde hace mucho tiempo atrás, porque ella se dedica a prestar servicios médicos a los ciudadanos de Jalpa de Méndez porque llegan a su consultorio. Entonces, no le vemos en ningún momento tema electoral en esta publicidad. Yo creo que también a la representación del PRD, así como da consejos de que los funcionarios del gobierno del Estado se deben de ceñir a las actividades que marca, claro que se están ceñiendo a las actividades que les marca la propia ley y las facultades que lo ordena, ¿no? Entonces, aquí en este espectacular, en ningún momento no vemos ninguna señal, nadita, que porque está la imagen, bueno, está promocionando la imagen. Ustedes ven, en cualquier parte de la ciudad hay espectaculares de doctores, y que también han estado trabajando en el gobierno, quizás trabajan en el hospital Juan Granja o en un diferente tipo de hospitales, pero no quiere decir que le quiten el derecho a poder ellos prestar un servicio que su profesión se lo amerita. Está diciendo el compañero, tiene un horario completo, claro que tiene un horario, pero los fines de semana ella puede prestar servicios sin ningún problema. Entonces, yo no le veo ninguna complicación ni un tema electoral a esta propaganda, que quieren hacer ver, que quieren hacer notar hacia la ciudadanía de que Morena está haciendo, que los funcionarios del gobierno de Estado están violentando la ley, pero tan es así que no se les otorgan las medidas cautelares porque no son procedentes. ¿Por qué? Porque está clarito, en este tema que estamos tocando, el espectacular no tiene ningún tipo, fin ni nada electoral. Simplemente es de promocionar su profesión y su consultorio, que le vuelvo a repetir, no es de ahorita, es de muchos años atrás que ella viene promocionando su consultorio, que obviamente también de eso ella vive en el tiempo que no estuvo de funcionaria pública. Entonces, y obviamente, claro que si siguen presentando el PRD impugnaciones y medidas cautelares, pues claro que si no hay elementos suficientes, pues este instituto y esta comisión van a tomar las determinaciones como la que está tomando el día de hoy. Y claro, por supuesto que si presentan un sinfín de impugnaciones, bueno, también nosotros tenemos suficientes elementos también, y en próxima fecha vamos a estar presentando igual algunas impugnaciones, pues quizás no son funcionarios, porque ellos dicen, no, mis militantes, ninguno es funcionario, no son funcionarios, pero andan promocionándose directamente en las calles y con la ciudadanía porque quieren ser candidatos. Caso Comalcalco, caso Jonuta, entonces hay varios elementos. Entonces también nosotros
vamos a iniciar un procedimientos igual. Vamos a ver también qué resuelven, a lo mejor no tenemos razón, pero vamos a iniciar también los procedimientos. Entonces, yo lo que les quiero dejar claro y la representación de Morena es que en ningún momento en estas medidas cautelares, ni en las anteriores que se han venido rechazando, hay violación al artículo 134 constitucional. Entonces, esta representación de Morena acompaña el acuerdo en su totalidad, pues se pone a consideración de esta comisión que no son procedentes las medidas cautelares. ¿Es cuanto? Gracias, señor representante. Tiene la palabra el señor representante del PRD Tabasco. Sí, gracias. Yo no quería entrar en controversia en el tema porque a final de cuentas lo que se solicitaba es que se bajara el espectacular y se volviera al Estado de Derecho, ¿no? Que es lo que ya sucedió, por miedo, por lo que haya sido. El tema, pues yo si cometo una irregularidad y me da miedo, bajo el espectacular. Si no estuviera yo en la irregularidad, ¿por qué bajar el espectacular? Ahí se lo dejo de tarea. Hay varios temas que menciona. En primer lugar, como siempre lo he dicho, a confesión de parte, relevo de pruebas. Ya en el procedimiento especial sancionador se solicitó, que eso va a ser ya para otro tema, el tema de con cuánto tiempo tiene publicitado el espectacular. Y aquí la misma representación de Morena dice que tiene bastante tiempo. Esperemos que en la resolución del IEPCT así quede establecido que sí tiene más de un año, como establecimos nosotros en la denuncia respectiva, y que no nos digan que nada más son 2 días o 3 días o 4 días. Bastante tiempo mencionó la representación de Morena que está ese espectacular ahí. ¿Cuál es la diferencia de los doctores que él menciona? Los doctores del Juagrán pueden hacer su publicidad, son doctores, eso no hay ningún problema. Estamos hablando de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos del gobierno del Estado son los secretarios de Estado, son los subsecretarios de Estado, son cargos de primer nivel que tienen que guardar una equidad en la contienda, tienen que tener un equilibrio en su actuar como funcionarios públicos. Un funcionario público no puede estar haciendo actos anticipados de campaña, un funcionario público no se puede estar promocionando, un funcionario público no puede promocionar su imagen y su nombre ante la ciudadanía por lo mismo del cargo que ostenta. Si la doctora Fabiola Peralta en su momento tenía publicado el espectacular, en el momento que ella actuó o ejerció el cargo de subsecretaria de Salud, debió haber bajado el espectacular porque ya es funcionaria pública. Si no se quiere dedicar a su consultorio, pues entonces que renuncie a la subsecretaría de Salud para que se dedique a su consultorio y pueda dar consulta todos los días. Sencillo como eso. No hay otra situación más clara que esta. Es una promoción personalizada a todas luces porque se está publicitando su imagen y su nombre. Si bien es cierto, no está pidiendo el voto, porque todavía no son los tiempos electorales y si ahí sí sería un acto anticipado de campaña, más sin embargo sí está promocionando su imagen y sí está promocionando su nombre ante la ciudadanía del municipio de Jalpa de Méndez, que es evidente, como ya lo mencioné, es partícipe y quiere participar en el proceso electoral 2027 y en su momento se configurará si participa o no participa en los actos anticipados de campaña, de ser el caso de que ella quiera participar en el proceso electoral. Ahorita no habrían actos anticipados de campaña porque no hay proceso electoral. Más sin embargo, se van asentando. Se agotó su tiempo, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien desea continuar? Se anota el representante de Morena y PRD Tabasco. Adelante, señor representante de Morena. Sí. Y el consejero Vladimir también, perdón. Ok, es importante. Yo creo que si aquí estamos hablando y estamos en un debate, hablemos de legalidad. Yo nada más le preguntaría aquí al compañero representante del PRD que me diga en qué ley, reglamento impide que la subsecretaria pueda ejercer su profesión aún siendo subsecretaria. Que me diga qué ley es la que le impide. ¿Sí? Ella no está ni utilizando recursos públicos ni nada con su espectacular. Lo está haciendo en función a su profesión. Como les vuelvo a repetir, los domingos ella puede dar sus consultas y los sábados. ¿Sí? Entonces, yo no le veo ningún inconveniente y les vuelvo a repetir y señalar, no tiene, y él lo acaba de comentar ahorita, que obviamente
no está haciendo promoción personalizada, no está promocionándose, no hay proceso electoral y que por lo tanto ese espectacular no tiene las características necesarias para emitir medidas cautelares y que la subsecretaria y la doctora Peralta pueda ser sancionada. En ningún momento el espectacular habla o tiene señalamientos de proceso electoral, en ningún momento. ¿Sí? Entonces, que yo creo que queda muy claro, aquí ustedes lo manifestaron en el acuerdo, que aquí no le impide a ella que pueda ejercer su profesión independientemente del trabajo que ella lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, y no necesariamente tiene que dar consultas en horario laboral, en cualquier, después de su horario laboral lo puede hacer. Sí, entonces, yo aquí nada más que quede claro que el espectacular que se está debatiendo aquí, y no estamos hablando de los otros funcionarios, yo creo que debemos seguirnos al tema que estamos tocando el día de hoy y de este acuerdo que se va a aprobar aquí en esta comisión. El espectacular no cuenta con ninguna de las características que marca la ley electoral, ni el 134, para decir que se está promocionando y está utilizando recursos públicos, ¿sí?, para poner espectaculares. Es nada más lo que quiero que quede claro, el espectacular del cual se está debatiendo aquí no tiene las características necesarias para hacer promoción personalizada. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el PRD Tabasco. Sí, gracias. Nos gusta la complacencia y por eso contestamos puntualmente a las preguntas que se nos hagan. Pues yo le podría decir que en el SUBRAT 121 de 2019 se estableció el criterio reiterado de que la propaganda informativa comercial puede constituir promoción personalizada cuando se carece de neutralidad y genera un posicionamiento individual identificable como el nombre y la imagen del servidor público. De igual forma, la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Tabasco establece la incompatibilidad del cargo de servidora pública con la profesión cuando son servidores públicos de primer nivel. Por eso les digo, yo lo que le preguntaría es, no es lo mismo un servidor público general que tiene un horario de labores como establecido, como aquí este instituto, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es el horario de labor de los funcionarios públicos en general, o dependiendo del tema que se trate, pero un servidor público de primer nivel, como el secretario de gobierno, como la secretaria de salud, como un secretario de salud en este caso, es un cargo público permanente en ningún momento, o que me diga y que declare la doctora Fabiola Peralta, que me diga Morena, cuál es el horario de labores de la doctora. No creo que tenga un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, habría que preguntarle a los ciudadanos de Tabasco si la van a buscar a las 6 de la tarde a la Secretaría de Salud, no los atiende, o si hay alguna circunstancia, alguna contingencia sanitaria en el estado de Tabasco, como está ahorita el tema del sarampión, no va a atender después de las 4 de la tarde. No hay un horario establecido para un servidor público de primer nivel. Por eso les digo y les repito, los funcionarios públicos, y hay que decirlo así, los funcionarios públicos de Morena que quieran participar en el proceso electoral, que renuncien y entonces sí se dediquen a hacer sus actividades ilícitas. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Vladimir Hernández. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenos días a quienes nos siguen en nuestra transmisión y a quienes están siguiendo la misma de manera presencial. He escuchado diferentes posicionamientos y lo que yo quiero hacer notar es que se trata para la ciudadanía, más que nada que no conoce quizás el fondo o el contexto de este asunto. Se trata de un espectacular que se denunció que estaba colocado en la comunidad de Amatitán, Jalpa de Méndez, y en la que una doctora que se presume ostenta un cargo de subsecretaria en la Secretaría de Salud, oferta sus servicios médicos. Yo considero que aquí se han vertido muchos argumentos, pero basados solamente en presunciones. Nosotros como comisión tenemos la obligación de emitir nuestras resoluciones con base en lo que se encuentra acreditado plenamente en el expediente. Lamentablemente he observado que en varias ocasiones quienes denuncian pretenden que el instituto asuma totalmente la carga probatoria de acreditar sus manifestaciones, y eso no es correcto, menos tratándose de medidas cautelares que nosotros tenemos la obligación de resolverlas
en el menor tiempo posible y por lo tanto, si bien tenemos la obligación de recabar, no la obligación, la facultad de recabar alguna prueba para un mayor proveer o de oficio, esto se limita a las pruebas que materialmente puedan desahogarse dentro del corto tiempo que tenemos nosotros para resolver. Entonces, yo sugeriría, y porque he observado que quienes presentan denuncias pretenden que el instituto sea quien acredite los hechos que han denunciado, y luego hay inconformidades si no se acreditan, cuando la carga de la prueba en términos generales corresponde a quien presenta una denuncia. El hecho, por ejemplo, de solicitar que mediante una diligencia de la oficialía electoral se pretenda acreditar cuánto tiempo tiene de colocado un espectacular, desde mi punto de vista no es correcto. Oficialía electoral da fe de lo que observa, de lo que se constituye en el momento. Eso se haría mediante testimoniales quizás que tendrían que desahogarse de acuerdo a la naturaleza de las testimoniales en materia electoral. En resumen, desde mi punto de vista, con las pruebas que fueron ofrecidas y las que se pudieron desahogar dentro del plazo razonable, la resolución se encuentra ajustada a derecho como ha sucedido en otras de medidas cautelares y por lo tanto estaré de acuerdo con su fondo y el sentido en que viene el proyecto. Muchas gracias, consejero. ¿A quién o con qué objeto? ¿Al orador? ¿Acepta con qué objeto? Claro. ¿Acepta, consejero? Sí, claro. Adelante. Sí. Gracias. He escuchado puntualmente la manifestación del consejero. Veo que indudablemente nos estamos partiendo de premisas erróneas. No es que se le esté componiendo las impugnaciones a ningún partido político. No hablemos exclusivamente de mí. Hablemos de partidos políticos. Oficialía electoral sí puede solicitar que se verifique con la ciudadanía desde cuánto tiempo tienen conocimiento que ese espectacular está colocado. Eso es totalmente falso, que Oficialía Electoral no puede hacer ese tipo de diligencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, escucho que dice que desahogamos pruebas en tan poco tiempo para dictar la medida cautelar. Así lo dijo usted, no lo dije yo. Dijo que en el poco tiempo que tienen para desahogar pruebas, por eso no se dicta la medida cautelar, que hasta donde yo sé, pues en las medidas cautelares no se desahogan pruebas, porque todavía no estamos en esa etapa de procedimiento. Entonces yo creo que sí, indudablemente yo le preguntaría ¿qué otra prueba necesitaría? Si bien es cierto, sí necesitan pruebas para poder desahogar la medida cautelar y poder establecer o dictar la medida cautelar, no entiendo qué otra prueba necesitarían para dictar esta medida cautelar cuando Fabiola Peralta es subsecretaria de Salud, que es un hecho público y notorio, y el espectacular que ya se tiene conocimiento por parte del instituto que sí existe, como bien menciona el consejero, que estuvo en el poblado Amatitán. No entiendo en qué parte de esos dos temas que tenemos que son hechos concretos no se puede dictar la medida cautelar. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias. Se ha dicho, por ejemplo, la cuestión de su horario. El horario es algo muy importante, efectivamente. Si la Secretaría de Salud o quien ofrece la denuncia nos dice que el horario, el manifestar cuál es su horario ahorita en esta sesión es algo muy subjetivo. No tenemos, al menos en autos, no hay una prueba de cuál es el horario de trabajo, de qué días a qué días trabaja la persona que fue denunciada. Y hay varias cuestiones que se han manifestado como si fueran un hecho, pero que en el expediente no se encuentra plenamente acreditado. Sin embargo, se mencionan ahorita en el argumento, en el debate, como si fuera algo plenamente acreditado. Desde mi punto de vista, la oficialía electoral, como ya lo dije, debe dar fe únicamente de lo que observa. Ese es mi punto de vista. Si no lo comparten, yo lo respeto, pero para mí no es la prueba idónea. No sé si di respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, consejero.
Bueno, como ya es la última ronda, yo nada más igual permitir hacer unas precisiones. No se trata, cuando hablamos de medidas cautelares, recordemos que tienen un ámbito limitado. En primera tienen que ceñirse a lo que es materia electoral y esa es la primera limitación, ¿no? Tiene que, aunque sea advertirse indiciariamente un riesgo evidente de imposible reparación para los principios rectores de la materia electoral. Y la segunda limitante, pues obviamente por su misma naturaleza, no todas las medidas cautelares que se soliciten van a proceder, y esto es porque tienen que cumplir con ciertos requisitos específicos, como lo es el peligro en la demora y no cumplir con una afectación en la apariencia del buen derecho, ¿no? Como se ha advertido y como se ha mencionado también en esta mesa, de un análisis preliminar de los hechos compartidos, de los hechos narrados en la denuncia, pues no se advierte, y a consideración de esta comisión no cumple con esos requisitos de tener o acreditar un peligro en la demora si no se actúa con esta cautela, y pues tampoco la afectación directa a los principios rectores, ¿no? Pero además se tiene que analizar cada vez que se va o que se pretenda conceder una medida cautelar, se tiene que analizar la proporcionalidad de esta, es decir, contrapolar lo que su eventual concesión pudiera afectar otros derechos humanos, como lo es el derecho a la profesión. Entonces, no quiere decir que esto no va a constituir una infracción o que vaya a constituirla, simplemente en este momento, en la sede cautelar, pues no es posible, no se encontraron los elementos suficientes para que a consideración de esta comisión pues pudiera dictarse, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que la instancia correspondiente en el ámbito electoral, que es el Consejo, se pronunciará de fondo sobre todo lo vertido, incluso advirtiendo si hay algunas otras autoridades de carácter administrativo, por los hechos que señala, que pudieran tener conocimiento, pero pues eso será en la resolución de fondo, ¿no? Y pues no es una cuestión de miedo, es una cuestión de objetividad, y aprovecho, por supuesto, para instar a hacer un uso responsable de la justicia electoral. Y bueno, como ya se agotaron las rondas, continuando con el desarrollo de la presente sesión, con fundamento en el artículo 26 del reglamento de sesiones, solicito a la Secretaría Técnica, someta a votación el contenido del proyecto de acuerdo, motivo de este punto del orden del día. Consejera Presidenta, antes de proceder doy cuenta que a las 10:27 salió y se reintegró a esta sala de sesiones virtual la representación del Partido Movimiento Ciudadano. De igual modo, a las 10:41 salió y se reintegró la representación del Partido del Trabajo. Asimismo, procederé a dar lectura a algunas de las valoraciones realizadas en las medidas del presente procedimiento. Del análisis estrictamente cautelar de los hechos denunciados y de las imágenes otorgadas por el denunciante de manera preliminar, se advierte que la propaganda cuya suspensión se solicita consiste en un espectacular que oferta servicios médicos de carácter privado, tal como lo señala el denunciante en el punto número 2 de los hechos, en el cual se menciona el nombre doctora Fabiola Peralta Castro y una imagen de quien presuntamente es la persona denunciada, así como diversos datos de ubicación, por lo que no se advierte de manera evidente y manifiesta que desde la valoración en sede cautelar el contenido espectacular tenga naturaleza presuntamente gubernamental o electoral que permita presumir una afectación directa a los principios rectores de la normatividad aplicable o una urgencia en la adopción de esta. Aunado a ello, la determinación de si el espectacular constituye promoción personalizada exige un análisis contextual integral y probatorio relativo a la intención del mensaje, el impacto real obtenido, la posible obtención de un beneficio indebido y la relación causal con el ejercicio del cargo público que le atribuye el PRD Tabasco de su subsecretaría de Salud, que son aspectos que corresponden a la resolución de fondo del presente procedimiento. Por lo que un espectacular que promociona servicios médicos privados sin referencias institucionales, logotipos oficiales o mensajes de gobierno se encuentra prima facie amparado por la libertad de expresión, por lo que su restricción cautelar exige una justificación constitucional reforzada, en la cual no se actualiza en el presente caso. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud de que la autoridad electoral realice las diligencias necesarias para determinar la fecha exacta de la instalación del espectacular denunciado, se indica que dentro del ámbito de actuación de esta comisión no se advierte una facultad de investigación expresa, siendo que esa ostenta la Secretaría Ejecutiva de conformidad con el artículo 7, número 1, fracción sexta del reglamento. Por tanto, estas diligencias fueron ordenadas mediante el acuerdo de admisión conforme al artículo 34, número 4 del citado reglamento y serán valoradas dentro de la sustanciación del procedimiento para incluirlos en la resolución
que el Consejo Estatal emita sobre el presente asunto. A consideración de esta comisión, de manera preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, no se advierte un posible riesgo inminente a los principios rectores en la materia electoral, principios constitucionales y disposiciones legales que hagan necesaria la adopción de medida cautelar alguna respecto de los hechos denunciados. Ello puesto que, como se expuso con antelación, la determinación y justificación de las medidas cautelares se encuentra en lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan una presunta infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las normas que rigen la materia electoral. Por último, el presente acuerdo no prejuzga sobre la existencia de las infracciones denunciadas, ya que eso será una cuestión de fondo que atiende el Consejo Estatal, sino que únicamente se limita a realizar bajo la apariencia del buen derecho un análisis preliminar de los hechos e infracciones denunciadas a fin de determinar lo conducente sobre las medidas cautelares solicitadas. Por lo tanto, se somete a votación el contenido del proyecto de acuerdo que, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, emite la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual se declara improcedente la solicitud de medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador PES diagonal 002. ¿Perdón? Adelante. Nada más para, primero que nada, le solicitaría a la comisión que, porque vi que fueron muy extensivos porque no se dictó la medida cautelar, espero que cuando venga la resolución de la Sala Regional Jalapa, así se lea todo el considerando completo como se leyó en este momento. ¿Es cuánto? Gracias. Adelante. La solicitud de medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador PES diagonal 002 diagonal 2026. Sírvanse a manifestar el sentido de su voto cuando mencione su nombre. Maestra Ruth Lisset Toledo Peral. Licenciado Vladimir Hernández Venegas. A favor. Licenciada Monserrat Martínez Beauregard. A favor. Consejera Presidenta, el contenido del proyecto de acuerdo sometido a votación ha sido aprobado por unanimidad. Se hace constar que se tiene por debidamente notificados a las y los consejeros representantes de los partidos políticos aquí presentes de la aprobación del acuerdo motivo de este punto al orden del día para los efectos de los artículos 8, 9 y 31 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Muchas gracias, secretaria. Por favor, dé a conocer el siguiente punto del orden del día. Consejera Presidenta, el sexto y último punto del orden del día es el relativo a la clausura. Gracias, secretaria. Habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día, siendo las 10:52 del día lunes 16 de febrero del año 2026, declaro formal y legalmente clausurados los trabajos relativos a esta sesión extraordinaria urgente de la Comisión Permanente de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Buenos días.